¿Qué tal? Muy buenos días. Lo primero, daros las gracias por concedernos la entrevista para la sección de Entrevips del Medio de Comunicación Entre Medios de la Universidad de Zaragoza. También gracias por venir a hablarnos sobre vuestra aventura en Angola y lo que ha supuesto para vosotras esta experiencia. En primer lugar, ¿cómo decidisteis uniros e impartir este viaje? Bueno, la idea fue estar en Angola, que es un sitio muy complicado para entrar, ¿no? Como extranjero. Es muy complicado que puedas obtener un visado. Y entonces, bueno, pues nosotras dijimos, bueno, como es complicado, pues nos gusta, ¿no? Y vamos a plantearnos este reto de estar no solamente en Angola, sino en Angola en un momento histórico, como era las elecciones de verano del 2017, cuando el presidente que llevaba 38 años en el poder ya no se volvía a presentar. Entonces era un relevo histórico. ¿Y qué tiene Luanda de especial para que hayáis elegido este destino? Pues bueno, Luanda es una ciudad muy interesante, aparte de ser la capital de Angola y de albergar como un poco el reflejo de todo un país, pues es una ciudad llena de contrastes, de realidades, como bien dice el título de nuestra exposición, de realidades muy diferentes que te puedes encontrar y que merece la pena contar. Además de ser la ciudad más cara del mundo. Exacto. ¿Teníais esta idea desde el principio o la cambiasteis? Bueno, desde el principio queríamos ir a Luanda y queríamos hacer un retrato de las diferentes realidades de Angola, no simplificando en lo que siempre solemos ofrecer los periodistas de los países africanos, que es miseria, pobreza, y no salimos de ahí. Queríamos dar algo mucho más completo, mucho más ajustado a la realidad, que en países como Angola hay mucha gente rica, hay mucha desigualdad y muchas realidades muy complejas que queríamos abarcar. Entonces, ese era un poco el objetivo, ¿no? Que pudiéramos hacer ese retrato más completo fuera de lo que normalmente en los medios de comunicación se ofrece sobre África, y es lo que hicimos. Bueno, también es evidente que es un proyecto complejo, laborioso. ¿Habéis conseguido todos los objetivos que tenéis previstos? Sí, la verdad es que estamos muy contentas con el proyecto. También al ser nuestra primera experiencia, pues bueno, creemos que ha ido muy bien, porque para empezar, como decía Ana, desde el primer momento te ponen muchas trabas, desde obtener el visado hasta para ejercer allí nuestro oficio. Y bueno, hemos ido superando todas esas dificultades, hemos podido llegar a historias realmente interesantes de personas que allí están luchando por cambiar cosas, de personas que pueden servir como ejemplo a cualquiera de nosotras y a cualquier persona que pueda conocer sus vidas. Y bueno, para nosotras eso era lo fundamental. Y respecto a objetivos más concretos, pues bueno, tenemos ahora la exposición que con suerte iremos moviendo en otros sitios. Hemos publicado algunas cosas sobre el país, entonces pues bueno, la verdad es que ha sido una experiencia bastante grata para nosotras. La exposición habla de ejercer el periodismo de forma libre, en una parte. ¿Creéis que existe una libertad plena en el periodismo? Bueno, depende, ¿no? Yo creo que hay diferentes frentes a los que un periodista tiene un poco que esquivar, ¿no? Tiene que ir capeando cuando uno quiere hacer un periodismo verdaderamente libre. Si vas de parte de una empresa, ¿no? En el caso nuestro no fue así, íbamos como independientes. Si vas de parte de una empresa, está claro que tienes que cumplir unas condiciones, una línea editorial, etcétera. Pero bueno, incluso si vas de forma libre como nosotras, por ejemplo allí en Angola, no, la libertad de prensa es muy limitada, es una democracia porque hay elecciones, pero tiene muchas características que recuerdan a la dictadura. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, nosotras allí, dentro de que éramos libres, entre comillas, porque no respondíamos más que nosotras mismas, ¿no? Éramos independientes, sí que es verdad que tuvimos que tener muchísimo cuidado en muchos aspectos porque el gobierno, el partido en el poder, ese partido que lleva toda la vida en el poder, desde que Angola se hizo independiente, siempre el mismo partido, sí que nos puso muchas pegas y sí que nos vigiló, nos consta que, bueno, nos amenazó y tuvimos esa presión extra de saber que, bueno, la libertad pues era más teórica que práctica. ¿Y esas amenazas, cuando os las hicieron, qué sentisteis? ¿Os planteasteis el echaros para atrás? No, yo creo que incluso al revés, ¿no? Que en ese momento nos dio tanta rabia que
que alguien hiciera eso, que se intentara coartar esa libertad de expresión de la que hablábamos, que incluso nos echó hasta para adelante, ¿no? Eso, por ejemplo, fue uno de los momentos de los que hablaba Ana, fue en el centro de prensa, cuando fuimos a acreditarnos para estas elecciones. Y bueno, pues como todos los cargos con cierto poder están ligados a este partido, al MPLA, el del gobierno, pues claro, no les hace mucha gracia que personas extranjeras, periodistas extranjeras, cuenten lo que pasa en el país, ¿no? Incluso a los periodistas locales les limitan, pues a los periodistas extranjeros que pueden contar algo fuera, más todavía. Entonces, bueno, llegó a decirnos cosas como que no iba a garantizar nuestra seguridad si éramos hostiles a la hora de informar, o a ponernos ejemplos un poco ficticios de personas que habían ido a prisión por informar. Y bueno, fue bastante hostil con nosotras, pero bueno, esto no fue un freno para querer seguir haciendo las cosas, precisamente fue un poco también un impulso para decir que podíamos hacerlo. Sí, yo creo que también llevamos concienciadas, ¿no?, de que esto podía ocurrir, porque sabíamos dónde nos metíamos, que es muy importante, ¿no?, esa labor previa de no solo documentación en cuanto a las características del país, sociales, económicas, también políticas y los riesgos que hay, ¿no?, cuando uno viaja a un país diferente se tiene que informar. Nosotras ya éramos conscientes de esto, entonces, bueno, cuando nos pasó dijimos, bueno, pues ya está, nos ha pasado, nos tenía que pasar, ¿no? Y bueno, precisamente por eso, porque ya lo teníamos en la cabeza que existía esa posibilidad, dijimos, bueno, nos hemos cruzado medio mundo para hacer esto y si no, pues no hubiéramos venido, porque ya lo sabíamos de antes. Como periodistas, ¿creéis que en ocasiones no se tienen en cuenta las preocupaciones de la sociedad? Pues bueno, igual en los medios convencionales que sí que responden a estas empresas de las que hablábamos antes, pues claro, las preocupaciones van un poco dirigidas según pues cuestiones como la agenda setting y como todo lo que la sociedad focaliza como importante, ¿no? Entonces, pues no creo que la sociedad no esté preocupada por estos temas, sino que quizá se invisibilizan un poco más porque se pone más importancia en otras cosas más superficiales. Pero bueno, yo creo que hay muchos medios haciendo cosas muy interesantes, sobre todo pues ahora que hay muchos medios que se organizan fuera de lo que conocemos como convencional, y creo que estos temas sí que interesan a la sociedad y sí que tienen su público. Y el poder, ¿no?, de la gente que ahora con las redes sociales y con los micromecenazgos y eso podemos apoyar, ¿no? No necesitamos la estructura de los medios tradicional, podemos apoyar a proyectos así distintos. Después de este proyecto, ¿queréis avanzar, queréis continuar y visitar nuevos países? Ojalá, ¿no? ¿Sandra? Sí, la verdad es que una vez que hemos empezado, si ya antes teníamos ganas, pues una vez que hemos hecho ya algo, sí que la idea es seguir haciéndolo porque es algo que unas experiencias que te llenan un montón y que te hacen sentir muy realizada tanto como persona como profesional, y es algo que queremos seguir haciendo. El problema es la financiación, así que si alguien nos oye que quiera financiarnos, maravilloso. Además, también tenéis en cuenta experiencias personales. ¿Cuál es la historia que más os ha impactado? Tantas, ¿no? Yo creo que han sido tantas historias, porque, claro, nosotras lo que hemos hecho ha sido una especie de inmersión dentro de lo posible. Hemos estado 2 meses, somos más blancas que la leche, o sea que la inmersión no era 100% porque era imposible, pero sí que nos hemos movido por ambientes muy de la Angola profunda, digamos, ¿no? Y del día a día de muchos angoleños y angoleñas. Incluso nuestra presencia era como extraña, ¿no?, para mucha gente. ¿Pero qué hacéis aquí vosotras? Porque nuestro principal objetivo era meternos de lleno en la vida de la gente de allí. Y bueno, pues esta forma de trabajar de la que os cuenta Ana, pues ha hecho que creemos mucho vínculo con las personas que nos ayudaban allí a meternos por según qué barrios, a acercarnos a según qué otras personas. Entonces, claro, es difícil elegir una historia que nos haya marcado más que otra, ¿no? Porque todas en cierto modo nos han afectado, pero bueno, encontramos historias muy variadas, pero todas bastante impactantes, desde historias de activistas políticas que, por ejemplo, a causa de esta represión que ejerce el gobierno sobre quien difiere de su línea política,
reprime a muchas personas. Por ejemplo, conocimos a 2 activistas, Laurinda y Rosa, que habían estado encarceladas 90 días en un proceso político que se llamó los 15+2, porque eran 15 hombres y estas 2 mujeres. Los 15 hombres tuvieron más repercusión en la prensa, incluso algunos fueron bastante famosos en Europa, pero bueno, ellas tuvieron menos voz y ellas habían crecido en entornos desfavorecidos y esas protestas simplemente eran para mejorar cosas tan básicas como el saneamiento de sus barrios, el agua, la luz. Y bueno, pues recibieron palizas, amenazas, cárcel y aún así pues siguen luchando y siguen protestando contra el gobierno y por cambiar las cosas y fueron un ejemplo muy grande para nosotras. Y bueno, también otras historias de personas que, aunque no estén tan metidas en el movimiento político, son historias personales que asimismo sirven de ejemplo a la gente, ¿no? Historias de superación, de motivación. Por ejemplo, ¿cuál recuerdas tú más? Por ejemplo, Strudes, que era una mujer que tenía 50 años y que eso para allí pues es bastante mayor, ¿no? Para allí es una persona mayor porque la esperanza de vida ronda los 55 años y nos contaba cómo ella fue una persona desplazada de guerra, porque Angola es un país muy marcado por la guerra civil su guerra civil es la más larga de África. Acabó en 2002 y ella pues tuvo que moverse a Luanda precisamente porque el ambiente era más pacífico que en su provincia natal. Con sus 4 hermanos, sus padres muertos en la guerra, tuvo que casarse porque era la única manera de poder sobrevivir. Tuvo 4 hijos con ese señor que luego se hizo alcohólico, poner todo como un drama muy, muy grande, ¿no? Y como que tenía todas las papeletas para acabar mal y sin embargo, bueno, además de que ella ya nos confesó que había pensado en suicidarse y que, bueno, muchas cosas pues que también se entienden en ese contexto. Por otro lado, ella salió adelante, ella se apuntó a unos cursos de alfabetización porque no sabía ni leer ni escribir y ahora era el alma de su comunidad, enseñaba a otras personas que tampoco sabían leer y escribir y además hacía talleres de coser y la verdad es que era una señora que con todo lo que había sufrido y vivido ahora mismo llevaba las riendas de su comunidad en uno de los barrios más pobres de Luanda, en Kalawenda. Y bueno, eso pues nos chocó muchísimo porque significa que la gente, las mujeres de allí, muchas son un ejemplo en todos los sentidos y también para nosotras, ¿no? Haber dado la vuelta a esa situación nos pareció fascinante. ¿Qué ha supuesto para vosotras haber podido conocer de primera mano estas historias, estas noticias, estas injusticias también? Yo creo que es una cura también de humildad, porque muchas veces desde aquí se ve África, que a nosotras no nos gusta nada que se hable de África, porque África son 55 países y todos muy diferentes entre sí. Entonces, ¿qué África me hablas? ¿África de Marruecos? Sí. ¿África Angola? ¿África Somalia? Son cosas totalmente diferentes. Entonces, un poco relacionarnos de igual a igual con los angoleños y las angoleñas y vivir ese día a día, ¿no? Que hemos dicho, y además de que fuimos muy afortunadas de contar con la generosidad de mucha gente que nos integró y que se esforzó por abrirnos muchas puertas que solas hubiera sido imposible. Yo creo que esa humildad, ¿no? Luego creo que también se ve en la exposición y también se ve en el trabajo que hemos hecho, de respetar y conocer que es un país, pues eso, que no es africano. O sea, es africano, pero no te podemos reducirlo a lo africano, sino que es un país con sus singularidades, una gente específica, que son iguales que nosotros, ¿no? Y un poco también la rabia de que muchas veces los tratamos como si fueran menos desde Europa. También sabemos que habláis sobre un bote que ponen para destinarlo a las personas que son más necesitadas. ¿Creéis que en España se podría llevar a cabo esto? Bueno, sí, ese bote es la Kisiquila, es una cosa que hacen allí, sobre todo las clases bajas, las clases más humildes, que tienen que seguir adelante día a día y pues es su forma de sobrevivir. Por ejemplo, unas de las comunidades que más hacen esta práctica son las zungueiras, que son las mujeres vendedoras ambulantes de allí de Luanda, de Angola en general. Y bueno, ellas como no pueden tener ahorros, no tienen un sueldo porque su actividad es el día a día, pues ellas de los ingresos que van teniendo o al mes o a la semana, según planeen esta actividad, pues destinan una pequeña parte cada mes o cada semana a una de su grupo. Entonces, si todo nuestro grupo lo hace,
una de nosotras va a recibir en ciertos momentos una cantidad mucho más grande que permita cosas importantes como tener productos básicos, como arreglar cosas de su casa, como tener dinero suficiente para la boda de un hijo, de una hija, cosas así que en su vida son importantes. Y bueno, sobre lo de extrapolarlo aquí a España, pues en fin, una de las cosas que hemos aprendido allí es que los españoles, los europeos en general, yo creo que tenemos mucho que aprender en cuanto a estos vínculos tan grandes que allí se tienen de solidaridad, ¿no? De esta forma de apoyarse mutuamente. Creemos que la sociedad de aquí es más fría, más individualizada y mira bastante por sí misma a cada persona y no atiende quizá a estas formas de unirse. Allí esa es una de las cosas que más nos llamó la atención, que todo el mundo sale adelante de alguna manera y esa manera suele ser el apoyo en los demás. ¿Cómo definiríais esta experiencia, tanto a nivel profesional como personal, en una palabra? Hombre, lo de una palabra es un poco complicado y además suele simplificar, ¿no? Y nosotras queremos al revés, abrir el significado y abrir un poco nuestra mente a la complejidad de las realidades allí. Pero bueno, yo creo que igual sería desigualdad. Yo utilizaría una palabra diferente para cada cosa, ¿no? Para describir la sociedad angoleña y el país sí que sería desigualdad y quizá también contraste. Si tuviera que describir cómo es la gente de allí, cómo son las personas que hemos ido conociendo, no las del poder, sino los ciudadanos corrientes, las definiría como personas luchadoras. Y bueno, si tuviera que hablar de nuestra experiencia, pues para mí ha sido algo muy enriquecedor y algo muy valioso para nuestras vidas. Sí, si tuviéramos que hablar del gobierno... Corrupción. Muchas gracias a las dos, tanto a ti, Ana, como Sandra, por vuestra Gracias. atención, por estar aquí con nosotras y esperamos que tengáis muchos éxitos como hasta ahora. Muchas gracias y también muchos éxitos para vosotras. Bueno, se necesitan personas como vosotras en el mundo que transmitan, ¿no?